Muy buenas tardes. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. En el año pasado, el 11 de septiembre, se publicaron las reformas secundarias, las leyes secundarias, a la reforma constitucional en materia de educación. ¿Qué ha pasado con esto? Es decir, ¿estamos ya en el camino correcto? En fin, ¿qué falta para la educación en México hoy? Movimientos estudiantiles, etcétera. El tema de la educación siempre ahí presente. Para hablar de este tema, hoy tenemos en el estudio a la licenciada Tere Ortuño. ¿Cómo estás? Álvaro, Bienvenida. ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias. Armando, ¿cómo estás? Hola Álvaro, Armando. buenas tardes. Y bueno, presidiendo Suma por la Educación, una de las primeras organizaciones, de los primeros esfuerzos desde la sociedad civil para ir empujando este tema de la calidad educativa. ¿Qué es Suma? ¿A qué se dedica Suma? Bueno, en primer lugar, Álvaro, Armando, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en línea con ustedes. Decirles que Suma es una expresión de la sociedad civil, es una red de organizaciones que intenta incidir en la calidad de la educación. Se dice fácil, pero genera bienes intangibles, porque si uno dijera reparte tantas becas o tantos lentes o amuebla tantas escuelas, es más palpable, pero no es el caso. Suma por la Educación intenta incidir en la calidad educativa a través, y esto es muy importante, de la participación social, es decir, de que las personas, las organizaciones, los medios de comunicación, la academia, generen mecanismos y nosotros ayudamos a generar esta lubricación que debe tener el poder público, el legislativo, los medios de comunicación, la academia, para incidir en la calidad de la educación y tener realmente lo que pues todo el mundo se llena la boca de hablar de la importancia de la educación, pero pues tenemos que ir viendo cada vez más resultados concretos en este tema. Se ha empezado ahí un proceso de reforma constitucional de las leyes secundarias. Pareciera que el legislativo ya hizo su parte o no. ¿Qué nos puedes opinar? Sin embargo, la participación social, la participación ciudadana, pues es básico, ¿no? En esta situación. Hay una cosa, en cualquier país, con cualquier régimen democrático, de cualquier color, de cualquier cultura, ni el peor gobierno, ni el mejor gobierno puede incidir en un tema de relevancia, en este caso la educación, si no hay participación social. Yo creo que un gran acierto ha sido publicar los resultados, así sean desastrosos o así sean magníficos, de lo que nos dicen las evaluaciones. ¿Por qué? Porque si no se publican, no se genera la inercia social, el reclamo, la exigencia, la participación, decir, ¿yo qué tengo que hacer por esto? Si no se publican, se siguen largando las cosas en lo oscurito. Y en la medida en que esto se haga público, hacemos que se vea mal cualquier actor de la educación que tenga resistencias o reticencias para incidir en la calidad educativa, para buscar a los mejores maestros. Pongo el caso de los concursos de plazas. Miren, yo creo que muchas cosas nos van a demostrar que en México hay muchos muy buenos maestros. Creo que una de las tareas que tenemos por delante es volver a la percepción de que el maestro es un profesional, es alguien admirable. Durante mucho tiempo la figura en los pueblos chicos era el sacerdote, el médico y el maestro, eran como que los apóstoles, ¿no? Como las figuras respetables. Y ahorita realmente la imagen que tenemos de los maestros no siempre es la adecuada. Necesitamos mejorar eso y creo que una evaluación nos va a ir diciendo muchos que sí son buenos. También hay que entender que no vamos a traer extraterrestres para que enseñen a nuestros hijos. Lo que queremos es que los mejores maestros estén frente a grupo y quienes no tengan el perfil, bueno, pues a lo mejor pueden ayudar en otras áreas de la educación que no sea estar frente a grupo, que se transparente el ejercicio del presupuesto, que la sociedad tenga más participación en la incidencia del presupuesto, que haya una capilaridad o porosidad o cómo decirlo entre las autoridades y la sociedad, que no siempre se da, o que se den diferentes medidas y de manera intermitente para que exista esa posibilidad de incidir en la calidad. ¿Por qué? Porque los mismos maestros muchas veces dicen, oye, yo sé que me falta capacitarme en tal área, en esto soy muy bueno, pero en esto me gustaría mejorar. Y si hay una participación social adecuada, se puede atender esas exigencias también de los maestros y que también hay que escucharlos, porque no se trata aquí de satanizar a nadie, sino de que realmente si alguien hay que satanizar es a la sociedad que ha estado ausente de este tema y que por su ausencia existen a veces retos mayores a vencer, pero ahí estamos y tenemos que seguir dando estas batallas. Licenciada,
Se hicieron reformas a la Constitución, Así es. se crearon leyes especiales, entre esas la ley de evaluación, la ley del servicio profesional docente, pero la percepción en la sociedad es que el tema de educación no es un tema central en la agenda política nacional. Se cree, se piensa, porque hay un rezago educativo pues evidente, 30 y tantos millones de mexicanos. solamente el 25% de mexicanos llega a un estudio universitario. Hay 1 millón de niños entre 6 y 14 años de edad que no asisten a la escuela, que no saben leer. Me gustaría saber si Suma por la Educación tiene pensado o lleva a cabo alguna acción o alguna estrategia para reducir estas cifras o para que la percepción de la sociedad cambie un poco en ese rezago educativo que es palpable, ¿no? Armando, es un tema muy importante porque no nada más es cuánta población está en la escuela, sino si están aprendiendo o no y cómo están aprendiendo. Miren, hace 2 semanas realizamos un congreso en Suma por la Educación en combinación con el gobierno de Guanajuato y hubo 7,000 maestros en 3 sedes, en León, en Celaya y en Dolores Hidalgo. Y invitamos a un genio de estos temas que es el maestro Sugata Mitra, que es hindú y que ha sido muy premiado y muy reconocido por el experimento del agujero en la pared y lo que habla de cómo los niños. Me impresionó cómo lo quiero compartir porque realmente, como en una gráfica, pone una fotografía de un carruaje y se ve el carruaje, los caballos, el cochero. Y dice, miren, el automóvil no solamente desplazó a los caballos y desplazó al carruaje, también desplazó al cochero. Porque en el automóvil el pasajero es el conductor. Dice, bueno, para allá vamos en educación. O sea, con una cosa tan gráfica como podemos imaginar todos un carruaje con sus caballos, el trabajo del cochero pues ya no se necesitó, pero a lo mejor esos que quedaron desempleados de cocheros pues entran a trabajar a fábricas de automóviles o de tantas otras cosas. Ahorita tenemos que preparar a los jóvenes con técnicas que no son las que nosotros, y yo no me refiero nomás a mí, sino a ustedes que son más jóvenes que yo, aprendimos en la escuela. Miren, les traigo unas cifras así más o menos para ubicarnos. En México, un dato más o menos reciente es que existen en educación básica 25,780,000 alumnos. 25,800,000 de números cerrados. ¿Son pocos o son muchos? Bueno, pues para darnos una idea, hay 194 países en el mundo que no tienen este número de población. Y aquí no estamos hablando de educación básica, primaria y secundaria. Y luego, para darnos una idea, en puros docentes de educación básica, hay 1,186,000. Bueno, hay 89 países que no tienen ese tamaño de población. La que tenemos nada más de docentes en educación básica. Si nos vamos nosotros a hablar ya de cifras más totales, hablando de 243 países que son los que están registrados dices, bueno, pues hay muchos países que no tienen este número de habitantes. ¿Qué tiene que contener la calidad de la educación? Pues tiene que contener varios ingredientes. Uno, en primer lugar, sí tenemos que insistirlo, tiene que haber exámenes para que los mejores se queden frente a grupo. Y hay que aclarar que el examen, cuando alguien lo considera no apto, no significa que esté reprobado, sino que a lo mejor está bien en unas áreas y posiblemente no sabe transmitir el conocimiento que tiene, a lo mejor le sabe mucho. Todos hemos tenido maestros así, que se sabe mucho, pero no le entiendo. Cuando me lo explica, se hace bolas y nos quedamos todos los del salón, ¿verdad? Entonces, quizás lo que hay que buscar es docentes que sean más retadores. Ponía yo el ejemplo del carruaje y del automóvil, y que para allá va la educación. Quizás docentes que no pretendan saber más, sino que sepan cómo formular preguntas retadoras que despierten el interés de los jóvenes por el conocimiento, que lo hagan ameno, que lo hagan divertido. Ahora tenemos muchas posibilidades de acceder a conocimientos que yo, por ejemplo, pienso, mi esposo y yo, cuando tuvimos nuestro primer hijo, tenía 9, 10 meses de edad y se nos hizo el poder comprar la enciclopedia británica, la hispánica y la de México a plazos, a meses sin intereses. Hoy es kilo de Y ahorita, ¿para qué queremos? Fue un dineral, fue un esfuerzo que nos tardamos un chorro pagando y se ven muy bonitas en la casa, claro que no nos hemos deshecho de ellas, ¿no? Pero nadie las consulta, porque cualquiera que quiere saber algo, pues ya se va al internet. La red. Nuestros hijos son, como muchos ya, nativos digitales y mi marido y yo tuvimos que pues ir aprendiendo, y es lo que le pasa a muchas familias, no lo platico por poner mi caso, pero yo sí creo que en Suma por la Educación, volviendo al tema, hemos incidido de manera significativa en esto, por ejemplo, de las plazas docentes, el buscar los mejores, y los mejores no son los que más saben, es lo que quiero tratar de resumir,
sino los que son capaces de suscitar el entusiasmo de sus alumnos para que ellos busquen el conocimiento en donde puede estar. Y además hay una cosa muy importante, innovar no significa necesariamente tecnologías. Si alguien es capaz de innovar con frijolitos o con el ábaco o desarrollar una habilidad de pensamiento, un estudio, lectura crítica, ¿verdad? Del pensamiento crítico, todo esto, hay que saber innovar, y la innovación no solo está ligada con la tecnología, ¿eh? La innovación está ligada con que se desarrollen nuevas formas de estimular a los chavos a que estudien, a que aprendan, a que encuentren bien. Tenemos cada año 600,000 jóvenes, que es nuestra sangría anual, que salen de la educación básica o de media superior y que ya no van a un nivel más alto. Muchos jóvenes ya no van a la prepa, y muchos que van a la prepa no la terminan o no entran a la universidad. Y cuando les preguntamos por qué, pueden dar muchas respuestas, pero no me gusta la escuela, no me gusta. Algunos serán por razones económicas o por dramas familiares o lo que sea, pero muchos de ellos contestan, es que no me gusta. ¿Cómo hacer para que les guste? Para que digan, yo quiero seguir, no por el papelito, que sé que es importante, que me lo van a dar, sino realmente quiero seguir porque quiero seguir aprendiendo y porque quiero ser mejor persona y quiero realmente aportar más a mi comunidad. Yo creo que esos son los retos de los educadores, de las autoridades educativas. Esta reforma plantea nuevas reglas de juego. Hemos pasado en el México del péndulo del centralismo al federalismo. Estuvimos descentralizando en el 92, ahora volvemos a concentrar. El chiste es que intentemos ver cuál es el mecanismo que mejor logra que los alumnos aprendan con las habilidades que requieren en el siglo XXI, no con métodos del siglo XVIII y XIX. Y si a esto le sumamos que, me llama mucho la atención esta parte donde la sociedad civil se mantiene ausente y cada vez le pone más cuestiones al maestro, ¿no? Ya si el niño se porta mal, X o Y, también es culpa del maestro, ¿no? Ah, sí, o sea, como si no son guarderías las escuelas. Vamos aventando cada vez más cosas al maestro. Entonces, pues regresando de la pausa, pues platicar de esto, ¿no? De todas estas situaciones que están tratando de ponerse al maestro, además de la academia. Bueno, también queremos ahora que supla la educación en la casa. Vamos a un corte, estimados televidentes, y regresamos. Esto es Línea por Línea. Estamos conversando con Tere Ortuño, la presidenta ejecutiva de Suma por la Educación. Estamos platicando sobre estas tareas extras que ya también le estamos pasando a los maestros, ya en casa, pues los padres, también hay nuevos roles, nos queda claro, nuevas dinámicas donde los dos cónyuges tienen que ir a trabajar, y entonces los niños pasan, o en el mejor de los casos, más tiempo en la escuela, o en el peor de los casos, en la calle, quién sabe en dónde. Y entonces ya también al profesor se le exige, ¿no? Esta parte de la educación que anteriormente se daba en casa. Sí, yo quiero señalar pues que la escuela no es una guardería. Los obligados primeros a la educación de los hijos somos los papás, y los maestros son auxiliares en esta tarea, y para que ellos hagan bien su tarea nosotros tenemos que auxiliar a los maestros en que su desempeño y el de nuestros hijos pues estar al pendiente de eso. Quiero comentar, Álvaro, para la gente que nos ve, ya sea en vivo o cuando después se pueden estos programas pues, colgar en internet y volverlos a repasar con calma, comentar en qué consistió esta reforma educativa, porque todo el mundo dice la reforma educativa. Señalar que consistió en la propuesta que hizo el presidente de reformas al artículo 73, y después se modificaron 3 leyes. Se crearon 2 y se modificó una. Voy a platicar en qué consiste. La reforma al artículo constitucional me modificaba los artículos 3 y 73 de la Constitución, pero el Congreso le metió mucha mano, afortunadamente, y le introdujo temas que no venían en la propuesta presidencial, es decir, el esfuerzo de la Presidencia de la República con el esfuerzo de los legisladores y de la sociedad civil, que estuvo muy cerca de los legisladores, de todos los legisladores que tuvieron, y eso sí hay que decirlo, mucha disposición para la escucha, porque luego se habla mal de ellos, pero también hay que reconocer cuando lo hacen bien, y creo que esta reforma, a reserva de que tiene que probarse en la vida diaria, fue una reforma que se realizó por un vínculo muy cercano entre las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los preocupados desde del no legislativo, escuchados por el legislativo,
para modificar la propuesta que traía el Ejecutivo. ¿Qué se le introdujeron? Se le introdujeron 4 grandes temas que no venían en la propuesta presidencial. El número 1 es el derecho a recibir una educación de calidad. El número 2 era la obligatoriedad de la evaluación como el mecanismo de ingreso y de promoción, de permanencia y de promoción de los maestros. La opinión de los padres de familia y los maestros sobre planes y programas. Los padres de familia habían sido los grandes excluidos. Usted nomás, mire, organícense, ayuden, apoyen, hagan que sus hijos hagan la tarea, pero no opinen, no participen. Usted en su casa con su criatura, y si se ofrece alguna cooperación con la escuela, alguna tarea en conjunto, ahí les mandamos a avisar, pero la educación es asunto de los maestros y de las autoridades. Eso ya se acabó. Gracias a esta reforma constitucional, la demanda de muchas décadas, de muchas organizaciones para que se reconociera a los padres de familia como parte del proceso educativo, por fin está en esta reforma constitucional. Y además se crea el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación. ¿Qué leyes se modificaron? Se modificó la que ya existía, la Ley General de Educación. Y una ley general significa que distribuye competencias entre el orden federal y el orden local. Y la Ley General de Educación establece qué le toca a la federación y qué le toca a las entidades federativas. Yo aspiraría a que algún día lleguemos a una ley que le dé también facultades a los municipios, porque ahorita al alcalde nomás le toca barrer la banqueta de las escuelas. Y deberíamos tener realmente que el cabildo, la figura del cabildo, que es muy nuestra, participe más en los temas educativos, pero bueno, ya iremos consiguiendo otros años. Entonces, ¿qué se modificó? La Ley General de Educación, que establece las competencias. Se creó la Ley del Servicio Profesional Docente, que esta establece ahora sí que las reglas para entrar, permanecer o salir del sistema educativo, y se creó la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Desde el tiempo del presidente Fox se creó el Instituto Nacional de Evaluación, pero era una institución que existía por virtud de un decreto presidencial, es decir, por la voluntad del presidente, que sustenta una serie de argumentos y dice, se crea el instituto. Y tuvo así 12, 13 años de existencia, 10, 11 años de existencia, algo así, y ahora se crea una figura que es distinta, que es un instituto contable, es un organismo público descentralizado. Para que nos entendamos, es algo así como lo que era el IFE y que hoy es el INE, ahora se llama INEE, para distinguirlo del INE. Sí, así es. Y se le llama INEE para acentuar la segunda, porque es Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Al frente de estos, el Senado hizo un desfile de personajes de mucho talento y seleccionó verdaderamente a 5 estupendos académicos, especialistas en el tema de la evaluación. Les pongo un dato también. A nadie nos gusta que nos evalúen. Si alguien le dice, te toca ir al médico para que te revise. No, espérame, ahorita tengo mucho trabajo. No nos gusta ser evaluados. Ya no digamos laboralmente. Si alguien te dice, a ver, te voy a revisar tu imagen y ver si te cortas el pelo diferente o si cambias los colores con los que te vistes, así como que decimos, ¿y tú por qué me vas a decir a mí yo cómo me tengo que andar arreglando? A nadie nos gusta la evaluación. Sin embargo, es la evaluación la clave, aquello que se dice mucho, lo que no se mide no se puede mejorar. Y es necesaria la evaluación, no para ver en qué te agarro, para que te castigue, sino tú dime qué necesitas para mejorar en tus competencias como maestro. Y tenemos que ver que la evaluación sirva para que se sepa que la enorme mayoría de los maestros son buenos maestros. La enorme mayoría. Y tenemos una evaluación que va a permitir que los maestros puedan mejorar sinceramente desde el punto de vista de sus prestaciones laborales, de su capacitación, y que ellos mismos nos digan en qué áreas creen que van a necesitar o que están necesitando más esto. Entonces, una cosa importante que quedan algunos pendientes, no se ha acabado la tarea del legislativo, ni mucho menos la del ejecutivo, y por lo tanto tampoco nunca también jamás se va a acabar la de la sociedad civil. Miren, ¿qué está pendiente? Nos dijeron los nuevos consejeros del INEE que se iba a suspender la prueba enlace. Nos dan una explicación que puede ser válida en cuanto a que una evaluación solo debe servir para evaluar, nada más, para saber cómo vamos. No debe estar ligada a una compensación o promoción o castigo al maestro, porque entonces se desvirtúa y entonces ya el mismo maestro hace trampa para salir mejor librado. Y se trata de que la evaluación sirva para evaluar, nada más para evaluar, no para premiar ni para castigar. Entonces, nos dicen que se va a sustituir, pero ya tiene mucho rato que no nos dicen con qué se va a sustituir la prueba enlace, y si lo que la venga a sustituir va a ser muestral, es decir, unos pocos por aquí por allá que nos den una idea de cómo estamos, o censal, es decir, todos. Nos han dicho que lo censal no es necesario para darnos una idea, pues que nos den una explicación y con todo gusto la avalamos si tiene su sustento técnico.
Pero otro tema que está pendiente, aparte de que no nos han dicho que va a sustituir a la prueba enlace y que Suma por la Educación ha estado muy insistente en esto, es cuál va a ser el modelo educativo. Porque se hicieron foros, se hicieron 20 y tantos foros regionales, nacionales, para escuchar a los que saben de este tema, para proponer un modelo educativo, y no nos han dicho de qué sirvió eso o en qué va a transformarse toda esa escucha, si la hubo, para con la educación. ¿Qué debe tener un modelo educativo? Yo quiero aquí destacar, si me dan la oportunidad de comunicarme con quien nos pueda ver, yo le diría, si puedo dejar la huella de Suma por la Educación y el pensamiento Adelante. ¿qué debe tener un modelo educativo? Debe tener, en primer lugar, una educación centrada en la persona. Hemos tenido un sistema educativo centrado en el maestro. Necesitamos centrar la educación en la persona, en el alumno, en el estudiante, para que emerjan todos los valores que tiene en todas sus dimensiones, intelectual, espiritual, deportiva, de alimentación, de cultura, en todas sus dimensiones, todas. No las quiero detallar. Tiene que estar enfocada en el aprendizaje y no en la enseñanza. Tiene que tener una integración del conocimiento frente a la fragmentación. Aprendemos muchas cosas sueltas. A ver, ¿para qué te sirve todo esto? El currículum debe ser dinámico, flexible, pertinente y contextualizado. Y además tiene que estar cambiando porque van siendo diferentes las necesidades de lo que hay que estar aprendiendo. Tiene que, en quinto lugar, tener un desarrollo de la inteligencia, pero también de la voluntad y de la afectividad. No nos sirve que nos digan cómo estamos hechos, qué partes tiene nuestro cuerpo, si no nos dicen para qué. Nuestro cuerpo tiene una función, pero tiene una trascendencia que tenemos que tener clara para qué es, y cuál es el sentido de comunidad, y cuál es la espiritualidad, y cuál es la afectividad, y cuál es la capacidad de relacionarnos en paz y para el desarrollo. Tiene que ser laica, pero no debe ser ajena a reconocer la espiritualidad como una dimensión del ser humano. Debe formar ciudadanos para la convivencia y debe tener una educación entendida como función pública, la imparta quien la imparta, sea educación pública o privada, debe contener estos ingredientes. ¿Y este modelo no se ve en la actual política pública? Lo que pasa es que no nos han dicho, hicieron muchos foros. Por cierto, alguna vez por ahí algún funcionario nos reclamaba que por qué en Suma por la Educación hacemos congresos los viernes y un pedazo el sábado. Y decía que debemos hacer los sábados y domingo para que no falten los maestros, pero ellos hicieron los foros en martes, miércoles y jueves, a mitad de la semana, y para que fueran. Y realmente yo lo que quisiera es decir, está bien que se hagan las consultas, que está bien que se capacite a los maestros, pero díganos en cuál va a ser Recientemente nos dijeron que ya están por decirlo, pero ya tienen mucho diciéndonos, estamos en espera para poder opinar sobre lo que la Autoridad Educativa Central, Federal, la Secretaría de Educación Pública, exprese de qué sirvió en esos foros, cuál es el modelo educativo que se va a sacar, y esperemos que esto pueda servir de algo. Suma por la Educación ha sido muy insistente en el tema de que nos informen qué va a sustituir la prueba enlace, qué va a pasar con las normales, cuál va a ser el modelo educativo, cómo se integra la parte de los padres de familia. Y aquí hay una cosa que debo destacar de esta reforma, muy importante, lo mencioné hace un momento, el tema de los padres de familia. Los consejos de participación social escolar existen en la ley desde 1992, pero apenas en el sexenio anterior se les dio vida, estaban en letra muerta, y ahora ya existen mecanismos para que incluso los recursos federales que llegan a una escuela no se podrán ejercer si no se constituye el Consejo de Participación Social Escolar, y serán los papás los que digan las prioridades, porque algunos dirán, pues aquí urge el baño, y otros dirán, no, pues aquí el baño no está tan mal, lo que nos hace falta es un techo adicional, o a lo mejor en lugares donde hay mucho calor, un aparato de refrigeración, o donde hace mucho frío, una calefacción, o pizarrones, o sea, que los papás, en combinación con los maestros en este Consejo de Participación Social Escolar, tomen decisiones para el bien de la escuela. Yo recuerdo mucho una frase de la Madre Teresa de Calcuta que sirve de mucho, que dice, si quieres construir la paz mundial, ve a tu casa y ama a tu familia. O sea, a veces queremos componer el mundo, pero si nos ocupamos de la escuela donde están nuestros hijos, si nos ocupamos del universo, formando ciudadanos para el bien, contribuimos. Y la escuela, la autoridad, todo tiene que ir enfocado a que esa tarea de los padres de familia se facilite en cuanto a la participación social y en cuanto a que lo que ellos opinen se transforme en hechos y que se pueda apoyar a los maestros. Miren, les pongo, todo el mundo sabe que los maestros hicieron los exámenes y que muchos no pasaron. Sí pasaron, pero hay áreas en donde requieren muchos de ellos no pasaron, pero muchos sí pasaron,
y se les considera no idóneos porque les falta algo que teniéndolo ya serán idóneos. Bueno, pero se hicieron unos exámenes para jueces y 1,100 de 1,500 jueces tampoco pasaron el examen y eso nadie lo supo. Pero la sociedad tiene una denostación hacia el maestro y no hacia otras áreas de la vida pública. Tengo que ir a un corte. Por supuesto. Regresamos para seguir conversando. Otero Ortuño, presidente de la Asociación Suma por la Educación. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Mi nombre es Álvaro Cabrera. Estamos platicando sobre la reforma educativa y cómo se encuentra el tema de la educación pública en México. Armando, ¿tienes una pregunta? Licenciada, el año pasado se elaboró un censo a los maestros sí. en donde también se hizo un estudio en las escuelas y alumnos de educación básica. Mucho se ha criticado los resultados del censo porque los resultados fueron realmente escandalosos. Se calculó que habían alrededor de 80,000 maestros que tenían años sin pisar un salón de clase. Entre esos maestros que se encontraban comisionados en la SEP, algunos otros en el sindicato y algunos otros cobrando sin ir a trabajar. Ahora que usted ha hablado mucho sobre el Instituto Nacional de Educación, de evaluación, ahora que se promulgó esta ley especial sobre la evaluación y esta ley sobre el servicio profesional docente, ¿en qué viene a remediar esto que salió a la luz y que se hizo de un censo parcial solamente, porque no se evaluaron a todos los maestros? Bueno, el censo se intentó hacer en todo el país y solamente no se hizo en algunas zonas de Oaxaca, de Michoacán, en donde algunas secciones sindicales no lo permitieron. Sin embargo, el hecho de que lo haya llevado a cabo el INEGI, por cierto, en un tiempo récord, es de las instituciones que nos llenan de orgullo. En solo 8 meses, se dice fácil, pero diseñar y habilitar el desarrollo del censo, fueron a todas las escuelas registradas y encontraron algunas que pues están en el papel, no muchas, pero suficientes para que nos alarmemos. Y encontraron, ellos tenían que ir con la lista en mano, a ver, aquí dicen que el profesor tal por cual, y la maestra Sazutana y Perengano, y pues aquí no están. Posiblemente algunas de esas ausencias puedan tener una explicación válida. El asunto es que no llegaron en ese instante y se fueron, sino que dejaron los cuestionarios y regresaron días después. Es decir, los cuestionarios que no fueron contestados no lo fueron por profesores que durante varios días no se presentaron, ¿verdad? Insisto, habrá algunos casos que tendrán una razón válida para no haberlo hecho, pero nos da un tamaño del problema. El INEGI tiene la ventaja que al haberlo llevado a cabo no solo fue y realizó estas preguntas y realizó este inventario, llamémosle así, este censo, sino que como además existen los otros censos que tiene el INEGI de geografía, de que dónde hay una cantina, dónde hay una papelería, dónde hay una gasolinera, nos permite poner la información en capas y capas que cualquiera puede, accediendo a lo que es este atlas de la información. Por ejemplo, los gobiernos estatales, los gobiernos estatales o municipales, cuando estén los funcionarios definiendo a dónde van a ir a dar los recursos del próximo año, pues que agarren el censo y que vean cuáles son las escuelas que aparecieron con mayores carencias, con mayores complicaciones, con menos comunicación, para poder ir haciendo caminitos hacia ellas, para que los alumnos puedan llegar más fácil, que no lleguen todos enlodados o llovidos o nevados o sudados, sino que existan, o sea, se pueden hacer, de ese censo nos puede facilitar que otras áreas públicas y privadas destinen recursos a ir cerrando estas brechas que nos arroja la información del censo. Por un lado, eso quiero dejarlo puntualizado, pero por el otro, los datos alarmantes que presenta en cuanto al despilfarro y digámoslo así, el robo, que significa que personas que no tienen por qué cobrar estén cobrando una vez que hayamos diseccionado la parte que pueda tener de justificación válida, que será menor respecto de lo que se reflejó ahí. Creo que aquí viene nuevamente el tema de la participación social. Hay instituciones como México Evalúa, como el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que han hecho estudios a fondo como Mexicanos Primero, que están pidiendo que se hagan aclaraciones. Miren, una de las ventajas de esta reforma educativa es que ahora va a ser la evaluación lo que nos va a decir quiénes van mejorando, porque antes existía lo que se llamó durante muchos años la carrera magisterial. Yo soy un maestro y con que asista a mis cursos o con que transcurran los años, cada 5 años me van a subir mi percepción
y luego otro bono por no sé qué, y voy adquiriendo, digamos, un puntaje. Los van promoviendo. Los van promoviendo por el simple transcurso del tiempo o por ir a tomar cursos, que a lo mejor son muy buenos. No quiero de ninguna manera parecer que ataco nada, simplemente el tomar un curso puede ser un indicador, pero ¿por qué no mejor ponemos el indicador en qué tanto le sirvió a los estudiantes que su maestro fuera a tomar ese curso, su maestra? Entonces, es como si dijéramos que vamos a repartir leche y decimos cuántas toneladas hemos repartido, porque no mejor decimos qué tanto peso y talla han mejorado los niños, porque no sabemos si esa leche realmente llegó hasta el último destinatario. Claro. Entonces, igual pasa con esto de la educación. Hay mucho dinero que aparece como si se gastara en educación y no se gasta en educación. Va a bolsillos inadecuados, de personas que no están frente a grupo, de comisionados que no tienen por qué tener esas comisiones, y si van a tener algunas tareas especiales que algunos sí son válidas, por ejemplo, un maestro al que se le asigna a un museo para que esté recibiendo grupos de estudiantes y les explique. Bueno, eso tiene que estar clasificado bajo una plaza de diferente nomenclatura, ¿verdad? Y que se diga, este maestro no está frente a grupo, pero sí está trabajando porque él tiene un talento especial, ya hace que se interesen los niños en el museo X. O existen pues las clasificaciones que debe tener cualquier comisionado, y las que no correspondan a ninguna de esas clasificaciones son dinero robado del erario público. Pero eso no es lo más triste, sino que es dinero que pudiera haber servido para remediar situaciones de algunas escuelas que están en zonas muy conflictivas, muy marginadas, que no tienen a veces los maestros los elementos didácticos, el material, las instalaciones adecuadas para poder impartir adecuadamente los conocimientos. Entonces, es un robo, mucho más que un robo, ¿eh? Tere, pues escuchando la reforma, escuchando todo lo que se nos vendió, efectivamente creo que hay un avance en el tema del censo. Es muy bueno que se ha llevado a cabo, yo sí tengo que Claro, reconocer. y la constitución del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Pero hay un tema que nos rompe la ecuación, y es en los estados. En los estados, bajar la reforma a los estados, y por ahí vemos que existen estados que de plano están en desacato a la reforma, que dicen, pues aquí en mi estado, en Oaxaca, por poner un ejemplo, el gobernador Gabino Cue dice, pues aquí no se implementa. No se va a aplicar. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer con estos estados que no adoptan la reforma? Hay varios estados que en su ajuste a la legislación local invadieron competencias o definieron cosas que no les correspondía definir, y la Secretaría de Educación Pública se fue a la controversia constitucional con ellos. Pero son cosas mayores o menores. Lo grave es Oaxaca, porque en Oaxaca ni siquiera se ha discutido, ni mucho menos aprobado, una legislación local que se ajuste a los cambios que se dieron a nivel federal. Y es una obligación de las entidades federativas, de los congresos locales, haberlo llevado a cabo. Hay 6 entidades que están invadiendo facultades o que se quedaron cortas o largas en lo que tienen que haber hecho, y eso la Corte nos va a decir a todos lo que corresponda. El caso grave es, Álvaro, como lo mencionas, Oaxaca, en donde dices, aquí no va a haber ni evaluación, ni vamos a tomar un examen para que los maestros entren, ni vamos a tomar un examen para promoverlos o para mantenerlos. Aquí lo que prevalece es, pues, la situación social, la presión social, las marchas, y realmente me parece que ahí lo que está faltando no solamente es gobierno, porque sí está faltando, sino que está faltando participación social. ¿Por qué eso pasa en los estados más atrasados como es Michoacán, como es Guerrero, como es Chiapas, que si Chiapas bien sí acordó la ley y sí ha estado? ¿Por qué son los estados que tenemos con mayor marginación, con mayor rezago, con menores oportunidades? Pues porque también son los estados en donde existe menos participación. No vemos gremios sindicales, empresariales, académicos, en la fuerza y cantidad necesarias para incidir en estas cosas. Yo no me quiero imaginar, y voy a mencionar 3 estados gobernados por diferentes partidos políticos, por decir Sonora, Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, estados que pueden estar gobernados por el PAN, por el PRI, por el PRD, pero donde existe una sociedad civil, un tejido social
más o menos fuerte, debería ser mucho más fuerte, pero por lo menos hay los mínimos necesarios para que no se les ocurra a algunos funcionarios hacer lo que llegan a hacer en otros estados. Y aquí creo que ese es un contraste. En Suma por la Educación insistimos mucho en la participación social. Hemos realizado muchas tareas. Nosotros en estas redes con las organizaciones hemos encontrado que la participación es remedio de muchas cosas y en esos estados no lo existe. Tere, en México, la mitad de nuestros jóvenes, de acuerdo a la INEGI, no van a la escuela. Jóvenes entre 15 y 19 años. Así es. No van a la escuela. Y para ser exacto, es aproximadamente un 43%. Altísimo. Son jóvenes que en muchos de los casos trabajan porque empezaron a trabajar a temprana edad. Y empezaron a trabajar porque tal vez el gasto familiar era insuficiente o porque tal vez los padres los obligaron a trabajar. O las circunstancias. El problema que ha planteado el gobierno federal recientemente es muy alarmante sobre el trabajo infantil. Y ha lanzado una campaña muy fuerte en contra del trabajo infantil y ha desplegado algunas acciones también en contra del trabajo infantil. Pero, sin embargo, no podemos nosotros ir a comunidades para darnos cuenta que en zonas urbanas todavía observamos niños trabajando, por ejemplo, en cadenas de tiendas de autoservicio. Niños, obviamente en comunidades trabajando de jornaleros. ¿Qué se está haciendo para disminuir el trabajo infantil desde la trinchera de Suma por la Educación? ¿Y qué se ha pensado en elaborar, si se llevará a cabo una estrategia de campaña o alguna acción? Creo que una cosa importante que has tocado, de veras, es que el tema del trabajo infantil tiene que estar regulado y ver que si van a trabajar, por ejemplo, en un supermercado, lo hagan en condiciones y en horarios que no les impidan ir a la escuela. Y que si van a necesitar complementar el ingreso familiar, que lo hagan unas pocas horas al día, en condiciones seguras para ellos y en condiciones en que no estorbe la vida educativa. Yo creo que para este tema una cosa que va a funcionar mucho es la jornada escolar completa, la ampliación del horario, porque también ya no tocamos otros temas que habría que dedicarle mucho tiempo, que es el tema de la obesidad infantil, del bullying, de cosas que se van a corregir o a mejorar o a disminuir ciertos males o a promover ciertos bienes en la medida en que podamos tener esos niños que se quedan a veces solos en su casa porque sus padres salen a obtener el pan, llevar el pan a la mesa. El hecho de que se extienda la jornada podría facilitar algunos de estos otros temas que tienen impactos adicionales como este que mencionas del trabajo infantil o como algunos otros del acoso escolar o de la mala alimentación, que no nada más es la escuela la responsable, porque hay que ver qué compramos las mamás en el mercado o en el supermercado, cómo llenamos la despensa o el refrigerador con mayores o menores recursos económicos, pero qué ponemos para que coman nuestros hijos, ese es otro tema. Sí. Vamos a tener que hacer otro corte, el tiempo en la televisión. Así es. Vamos a un corte, regresamos por el último bloque de este programa sobre la política pública en educación. Regresamos a Línea por Línea. Estamos platicando con Tere Ortuño sobre todas estas cuestiones que inciden en la reforma, de cómo la sociedad tiene que hacerse cargo responsable también de la escuela, el invertir esta ecuación en ver si realmente todo el dinero que se invierte llega al último beneficiario, que en este caso es la educación, el aprendizaje de los niños. Y bueno, en México hemos estado acostumbrados al subsidio a la oferta, es decir, la educación pública es gratuita, en tanto las escuelas públicas son gratuitas. La reforma chilena hace una década, no sé exactamente la fecha, invierte la ecuación y dice, el subsidio va a ser a la demanda. Entonces yo doy un bono educativo al padre de familia, el cual va a ir a gastar en la escuela que él decida. Y vota. Así es. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que las escuelas tienen que entrar en una competencia, pues, por ganarse el bono educativo. Y entonces subsidias la demanda en este caso. ¿No será ese un mejor esquema mediante el cual podamos hacer que las escuelas se pongan a competir entre ellas y que sea el padre de familia que elija
en dónde va a inscribir a sus hijos? Álvaro, ese es un tema muy interesante. Yo originalmente también estaría por esa idea, pero tiene sus detractores que también tienen parte de razón. Me tocó conocer el sistema educativo chileno en el año 2010, cuando vino la OCDE a México a hacer este estudio de 2 años. Nos invitaron a algunos actores que teníamos que ver en este tema y fuimos un grupo de mexicanos a conocerlo. Tiene 20 años que fue a raíz del gobierno de la concertación, y lo digo concertación, no concertación, realmente fue un gobierno de coalición en donde hubo acuerdos básicos, científicos y el educativo. Y ahí el gobierno, efectivamente, si un padre de familia tiene 3 hijos en edad escolar, tiene 3 subvenciones o 3 bonos, y entonces él dice, a ver, lo llevo aquí, o lo llevo acá, o lo llevo acá. Pero no es cierto que tiene tanta libertad, porque cualquiera podría decir, bueno, yo me voy a la que tiene más fama de que los educan mejor, nomás que esa pues, tiene una demanda altísima, y a lo mejor me queda lejísimos de mi casa o de mi trabajo. Por lo general, los papás, aunque tengan esa subvención y pueden elegir dónde colocarla, y el maestro tiene que decir, hey, vente para acá, mira, yo te los enseño mejor, yo te los educo mejor, hay un estímulo al maestro a mejorar porque necesita ese ingreso para que su escuela subsista. Si bien es cierto eso existe, no es tan amplia la libertad del padre de familia para elegir, porque finalmente pues tiene que tomar una ruta rumbo a su trabajo y ahí va a dejarlos o saliendo de su casa o en el camino al trabajo o al llegar a su trabajo. No es tan amplia la oferta y pudieran algunas escuelas que son muy, muy buenas sentir que pues yo ya no recibo a nadie y tú te conformas con lo demás y se generan otros incentivos, como decíamos de la evaluación, que cuando es para premiar o castigar al maestro se desvirtúa. Acá también hay elementos que pueden desvirtuar un poco eso, pero ciertamente es un poder que se le da al padre de familia sobre la educación pública, que también la paga el gobierno, pero que la paga a través de este mecanismo de asignarle al padre la decisión de en dónde quiere colocar ese bono para que el maestro de esa escuela, el director de esa escuela lo cobre. Y hablando de directores, una cosa que no puedo dejar de decir, Álvaro y Armando, es el tema de la importancia de los directores. Ahora también van a hacer concursos de plazas para directores. Y este tema es importantísimo porque hay muchas instituciones privadas y empresariales y gremiales y de todo tipo académicas que apoyan escuelas con algún proyecto y la única condición que ponen es, bueno, pero que el director esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no existe el liderazgo del director en la escuela, y todos hemos vivido escuelas de nuestros hijos, que se nota, para bien o para mal, el cambio de un director o de una directora. Un director es realmente alguien que empuja las cosas para bien o que se deja dar de muertito y que a ver, que si, a ver cómo me la paso más a gusto mientras que completo mis años para la jubilación. Pero cuando hay realmente directores, y son muchos, con un liderazgo, son capaces de llamar a la comunidad educativa y transformar. Y yo digo una cosa, tenemos que trabajar más en que los maestros y el director, de la mano con los padres de familia y ahora los consejos de participación social, incluyen la posibilidad de que haya vecinos, aunque no tengan hijos, en ese consejo de participación social escolar, o exalumnos, o alguna persona que tiene un interés en que pues yo hace muchos años en esa escuela estudié y ahora quiero ver en qué ayuda esa escuela. Cualquier persona puede formar parte de los consejos de participación social escolar, siempre y cuando en la escuela estén presididos por un padre de familia. Pero de eso se trata, de que lo que son las asociaciones de sociedades de padres de familia y las escuelas privadas y que más o menos participan, pues en las escuelas públicas sepan, y volviendo a tu pregunta, que aunque la escuela esté pagada no por el gobierno, sino por los impuestos de los mexicanos, los padres tienen una obligación, y es una obligación y es un derecho. Es al mismo tiempo un deber y es un derecho el del padre de familia participar en la escuela de sus hijos y participar en la educación en México. Esta participación, que a veces vemos tanta apatía, tanto desencanto, si en la educación tuviéramos un 5, un 10, un 15, un 20% más de la participación que hoy tenemos, notaríamos la diferencia en el nivel de calidad de las escuelas de México. ¿Por qué? Porque es la participación lo que va a lograr estos cambios. Creo que hablando de participación y de calidad, tal como tú lo mencionas, te quiero comentar algo. Hace 4 años se aprobó una ley de fomento a la cultura y ley del libro. Así es. Esta ley ahorita está en el centro de la atención de los legisladores, específicamente el Senado, porque la ley en su momento no se reglamentó, es una letra muerta, ¿sí? La educación y el conocimiento entra por distintos sentidos del cuerpo humano, pero uno de ellos es principalmente la lectura.
Si nosotros no promovemos la lectura, difícilmente los niños, los jóvenes, van a adquirir un conocimiento y van a ser educados. Un maestro que no lee y que no tiene ese hábito lectivo, difícilmente puede transmitir un hábito lectivo. No hay un reglamento. Antes se aportaba 33 pesos por alumno en material de biblioteca en las escuelas, y hoy solamente se destacan 5 pesos con 40 centavos por alumno en las escuelas. Es algo paradójico, porque por un lado se promueve mucho el fomento, campañas completas por el gobierno federal del fomento a la lectura, el Consejo de la Comunicación, pero las bibliotecas de las escuelas primarias están áridas. No hay libros, no hay un fomento a la lectura, y creen que con internet el niño solo va a adquirir ese hábito. Es lo que te iba a decir, que te van a contestar que hay internet, pero resulta que no hay ni luz. No, y además hay otra cosa muy importante. Todos los que tenemos redes sociales aquí, que no me escuche nadie, que no se entere, que no pase de nosotros 900,000, uno ve a veces en el Facebook y en el Twitter cuando las personas escriben, y a veces personajes famosos, las faltas de ortografía terribles que hasta dolor de cabeza, y eso es por falta de lectura. Cuando uno lee libros, de manera subconsciente va reteniendo la imagen de las palabras, y uno dice, se me hace que se ve mal, es con S, no con C, solamente de verla. ¿Por qué? Por el hábito de la lectura. Quien no tiene el hábito de la lectura no puede expresarse, y luego el lenguaje se hace limitadísimo, usan palabras para todo, una misma palabra para muchas expresiones, y no conocen la riqueza del idioma español, del castellano. Realmente es un drama la falta de lectura y lo poquísimo que se lee, aunque vamos en crecimiento. Creo que aquí entran muchos otros actores que también deberían participar, la Cámara de las Artes Gráficas, la industria editorial, el Consejo de la Comunicación, pero volvemos a lo mismo. Los papás tenemos que ser los primeros que le digamos a nuestros hijos, mira, eso que quieres saber, aquí está este libro, léelo para que veas, porque platicadito en 3 minutos no te va a quedar el conocimiento que te va a quedar y de lo ameno que resulte leer este libro. Pero si los papás no recibieron esa educación, no recibieron ese incentivo al hábito lectivo, difícilmente lo van a transmitir a sus hijos. Y el hábito lectivo no es el que genera pensamiento crítico. Y la argumentación. Claro, las ideas, el debate. Ahorita ya elegimos candidatos de cualquier partido porque si están guapos, están feos, en vez de decir, bueno, a ver, ¿a dónde va este candidato? O simplemente compramos un producto porque tal personaje lo anuncia y no nos preocupamos de ver si tiene la calidad que con el dinero que estoy pagando corresponde. O sea, no nos hacemos críticos de lo que vemos en la comunidad si no leemos, si no nos informamos, si nos queremos lo primero que nos cuenten, si seguimos los rumores, y todo eso tiene que ver. Vemos, por ejemplo, cuántas personas pierden sus fortunas porque alguien le dice, ven y pon tus ahorros aquí porque yo te doy grandes tasas. Pues si cualquiera sabe que una tasa muy atractiva, demasiado atractiva, no es creíble, y ahí va la gente y cae otra vez en esas trampas porque no desarrollan pensamiento crítico, porque no leen, porque no comparan. Y si vas a elegir una marca de champú o un candidato o un banco en donde poner tus ahorros, pues tienes que tener información y tienes que tener formación y tienes que tener valores que se enseñan en la familia. Y ese es otro tema, el de los valores. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué nosotros no hemos robado un banco? No porque hayan incrementado o no las penas del delito, sino porque eso no se hace, porque nos enseñaron ciertas cosas en nuestra casa. Si nos dan cambio de más en una caja, decimos, ay, señorita, se equivocó, mire, me está dando de más, aquí está. Y otros dirán, pues ya gané. Esos valores son valores que vienen en la familia. Y la principal forma de participación es a través de la familia. Yo quiero insistir en que todos los gobiernos de toda la historia de México se han llenado la boca de hablar de la educación. Pero la educación va a mejorar cuando haya participación social que esté al pendiente de apoyar a los maestros, tantos buenos maestros que hay, de exigirles, de ayudarles en su mejora, de exigirle a las autoridades y apoyar a las autoridades cuando sea el caso o criticarlas cuando esto sea el caso. Pero solo la participación social va a mejorar la calidad de los mexicanos. Tere, pues muchísimas gracias. Quedan ahí muchos temas. Yo creo que vamos a molestarte en otra ocasión. Siempre será un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Armando. Gracias, Señor televidente, nos vemos en el próximo Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Muchas gracias.